¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una actividad más del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, el COFAQui. Esta vez con una actividad por demás muy importante que ha tenido a bien organizar para este jueves 4 de junio de 2026 los integrantes de la Comisión de Educación Continua del colegio con el aval de la Junta Directiva 2025-2027. Así que a todos quienes ya nos acompañan a través de la señal del Facebook Live del COFAQui, pues más que bienvenidos. Para hoy les recordamos que tenemos un programa, el cual esperamos que sea del agrado de cada uno de ustedes. Invitaré a la maestra Sayira Marina García Garrido, integrante de la comisión, para que pueda tener a dar las palabras de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches a todos los colegas, profesionales de la salud, estudiantes y amigos que ya están conectados a esta transmisión. Bienvenidos a un espacio más de actualización profesional organizado por la Comisión de Educación Continua del COFAQui. Es un verdadero gusto saludarlos en este espacio virtual donde siempre buscamos traer temas que están transformando nuestro entorno profesional. A veces pensamos en datos como simples números en una pantalla, pero en el ámbito de la salud los datos salvan vidas. Hoy vamos a descubrir cómo el análisis inteligente de la información permite predecir brotes epidemiológicos, personalizar tratamientos médicos, optimizar recursos en hospitales y tomar decisiones clínicas mucho más precisas. La ciencia de datos ya no es el futuro, es el presente de la salud. Por eso, el COFAQui se enorgullece en presentar el webinar Aplicaciones de la ciencia de datos en la salud. Los invitamos a que desde ya nos dejen en los comentarios de este Facebook Live sus saludos, desde dónde nos están sintonizando y, por supuesto, todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de las ponencias. No olviden darle like a esta transmisión y compartirla en sus perfiles o grupos para que más colegas se beneficien con este conocimiento. Dejo ahora el tiempo para la presentación de los profesionales que estarán a cargo de nuestro webinar. Muchas gracias. Gracias, maestra. Licenciado Carlos Porras, integrante de la comisión, por favor, si es tan amable, de explicarnos y presentarnos a nuestros invitados especiales. Adelante. Muy buenas noches. Tengo a bien presentar a los conferencistas el día de hoy. Nos acompaña el maestro Oliver Mazariegos, profesional guatemalteco especializado en bioinformática, análisis de datos, inteligencia artificial y ciencia de datos aplicada a salud. Es ingeniero bioinformático por la Universidad del Valle de Guatemala. Cuenta con una maestría en bioinformática y estadística por la Universitat Oberta de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Actualmente cursa una maestría en análisis de negocios en la University of Miami Herbert Business School. Ha trabajado como analista bioinformático en el Silver Comprehensive Cancer Center en Miami, apoyando el desarrollo de plataformas de datos clínicos, procesos de interoperabilidad, optimización de flujos de información y soluciones orientadas a inteligencia artificial y aprendizaje automático. Asimismo, ha colaborado como consultor para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Su experiencia integra la bioinformática, la ingeniería de datos, la salud pública, el análisis clínico y la inteligencia artificial. Damos la más cordial bienvenida al maestro Oliver Mazariegos. Muchas gracias por la presentación. Gracias por tenerme hoy en día. Em, Solo denme un momento. Listo. Hoy estamos aquí porque vamos a hablar de las aplicaciones de la ciencia de datos en salud. Em, y yo creo que vale la pena empezar el por qué estamos aquí hablando de esto, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena mencionar de que hoy en día generamos más datos que nunca, historias clínicas, laboratorios, imágenes, genómica. Pero los datos por sí solo no significan nada sin análisis. Y la ciencia de datos convierte los datos en decisiones clínicas, políticas y científicas. Para los que no están familiarizados con la ciencia de datos, aquí les presento como cuál es la vida del dato, básicamente de los datos a las decisiones, y todo empieza con una recolección de datos. Usualmente esto puede ser en hospitales, laboratorios, sensores o pues de algún lugar tienen que salir estos datos. Luego hay una fase de limpieza y organización. Luego, ya que tenemos organizados nuestros datos, los vamos a analizar y en base a nuestros análisis vamos a generar una interpretación clínica. Usualmente esta interpretación clínica va a ser o por nosotros mismos o por expertos y dependiendo de esta interpretación clínica vamos a entrar en este bucle de retroalimentación de a veces
esa interpretación nos va a hacer generar nuevos análisis, mejorar los análisis o cambiar nuestros análisis, o a veces empezar desde cero y empezar desde la recolección desde nuevo. Y esta es la vida común de la ciencia de datos en cualquier rama. Recapitulando algunas conversaciones que he tenido anteriormente, yo divido usualmente la aplicación de ciencias de datos en la salud en estos 4 niveles. Los niveles no significa que uno es más difícil o mejor que el otro, simplemente son niveles de complejidad. Em, los vamos a ver más a fondo y rápidamente, pero yo me refiero al nivel uno como clínica, a nivel de clínica no general, sino clínica una institución, mi clínica, mi hospital, etcétera, mi sanatorio. Y por ejemplo, ahí vamos a ver unos ejemplos más adelante. El siguiente nivel de complejidad va a ser salud pública. Ya no estamos hablando de mi clínica, mi hospital, sino que todas las clínicas y todos los hospitales de una ubicación geográfica. Y aquí aumentamos la complejidad por el simple hecho de que ahora los datos son muchos más. Luego, el siguiente nivel de complejidad, vamos a hablar de investigación. En investigación ya va a ser más complejo porque ya no solo vamos a querer detectar patrones, sino que vamos a querer hacer cierta inferencia estadística. Vamos a querer hacer hipótesis, refutar esas hipótesis, aprobar esas hipótesis. Y en el cuarto nivel de complejidad vamos a hablar de bioinformática, porque la bioinformática en primer lugar cubre las primeras 3 anteriores, pero además la cantidad de datos es ridículamente grande. Me gusta hacer la analogía seguramente muchos de aquí han utilizado Spotify alguna vez, y el tamaño en megabytes de una canción de Spotify de alta calidad, ese de unos 10 megabytes tal vez, así en la calidad más alta. Y si ahora vamos como que al nivel más grande, donde guardamos estas canciones, usualmente en nuestro teléfono va a tener unas 64 gigabytes, 128, 256, 512. Si vamos un poco más grande y hablamos de computadoras, pues nuestra computadora tal vez empiezan ya desde 256, las de gama baja, de gama media tal vez 512, em, luego 1 tera, 2 teras, 4 teras, dependiendo de nuestras computadoras. Y para que se hagan una idea, las muestras bioinformáticas de procesos genéticos de un paciente pueden llegar a ser de medio terabyte. Eso significa que si tuvieran un teléfono de gama alta con 512 gigabytes de memoria, por cada paciente necesitan la capacidad de memoria de un teléfono, lo cual es un montón. Entonces, para analizar toda esa cantidad de datos, la complejidad aumenta y los procesos estadísticos y de herramientas que están en las computadoras son un poco más difíciles de utilizar. Otra vez, no significa que una sea mejor que la otra. Para mí las 4 son consideradas ciencias de datos y puede que ustedes estén en una de estas 4 y no importa que estén en la más compleja o lo menos complejo, siempre y cuando pues estén haciendo análisis a sus datos. Rápidamente vamos a ver unos ejemplos de estos 4 niveles. El primer nivel, imagínense que ustedes en su clínica están viendo pacientes con diabetes y no necesariamente tenemos que empezar a correr estadísticas para empezar a ciencias de datos, sino que a veces una simple visualización puede revelar un patrón que salva recursos o mejora la atención. Para mí, desde que una persona ya es capaz de digitalizar sus datos, graficarlas y encontrar patrones por medio de gráficas, ya está haciendo ciencia de datos. Porque para eso uno ya tiene que ser crítico de qué gráficas utilizar, qué es lo que busca encontrar en estas gráficas y detectar estos patrones, que no es tarea fácil. Suena fácil, pero no cualquiera puede hacerlo. En el nivel 2 me gusta mucho usar el ejemplo del tablero nacional del COVID. No sé si alguna vez lo vieron, pero en este tablero básicamente era una página web donde habían múltiples secciones y dentro de estas secciones habían múltiples gráficas. Entre cada sección y cada subgráfica se estaban encontrando estas como que patrones de casos de interés, pero encima de todas estas secciones y gráficas dentro de estas secciones habían filtros. Entonces nos permitía preguntar más preguntas que nuestras gráficas estáticas del Excel, por ejemplo, y algunas preguntas que nos ayudaba a responder a dónde están los focos más activos, hay relación geográfica existente, cómo cambia semana a semana. Yo me acuerdo mucho que una de las mayores exigencias, yo pude colaborar en este tablero fue cuando empezamos a integrar información de las vacunas y entender qué efectos secundarios estaba generando en nuestra población, ya que en Latinoamérica se encontraron
efectos secundarios muy diferentes que en otros lugares. Entonces, ese tipo de preguntas ahora ya las podemos responder a gran escala, entonces por eso es que tiene nivel 2 de complejidad. El nivel 3 es cuando hablábamos de investigación. Para los que no conocen esta gráfica es una gráfica de supervivencia, se le llaman Kaplan-Meier. En el eje Y, pues hay una probabilidad de que sobreviva una población. En el eje X hay tiempo. Entonces lo que estamos viendo aquí es cómo va decayendo la probabilidad de que esta población sobreviva. ¿Y qué población? Aquí yo solo, por ejemplo, puse A, B y C. Y esto puede ser, por ejemplo, un tratamiento. Si el grupo A tiene un tratamiento, el grupo B tiene otro tratamiento y el grupo C tiene otro tratamiento. Y con esta gráfica a simple vista yo puedo decir de que el grupo B tiene mayor expectativa de sobrevivencia que los otros dos grupos. Y aquí es más complejo porque ya estamos calculando probabilidades, ya nos preocupa cuál es la mediana, que sería cuál es la supervivencia que se espera de estos diferentes grupos. Y ya necesitamos hacer un poco más de estadística, más que solo pues visualizar los datos y encontrar los patrones. Y por eso es de que mencionamos de que es el tercer nivel de complejidad. El nivel 4 de complejidad, que era bioinformática, uno de los estudios, la bioinformática clínica usualmente es prognóstica. Usualmente ya tenemos un diagnóstico y queremos dar un prognosis de esta persona tiene A, B o C variante a nivel genético y dado en la variante que tiene, ¿qué medicamento le podemos dar? ¿Será que esta quimioterapia realmente le va a ayudar o no le va a ayudar? ¿Será que esta variante en específico tiene alguna respuesta a algún específico, a un fármaco en específico o no? Esta imagen que les pongo aquí es un ejemplo de una nueva diana terapéutica. Es básicamente una imagen de un exón que ciertos investigadores encontraron que en el exón número 20 del gen EGFR hay una prevalencia alta de ciertas variantes en específico. Entonces podemos utilizar esa región para generar un nuevo fármaco. Obviamente, para llegar a esta respuesta y a esta figura, hubo un gran proceso estadístico atrás y un gran proceso bioinformático y analizar estos grandes archivos que les mencionaba antes. Y por eso es de que tiene nuestro nivel 4 de complejidad. Y perdón que no vayamos a fondo en cada uno de estos niveles, pero yo hoy quería hablarles de, ¿existe el nivel 5 o hacia dónde vamos? Y la verdad es de que yo creo que ya estamos en el nivel 5. El nivel 5 es el análisis predictivo de pacientes con inteligencia artificial. Ahora estamos haciendo un aprendizaje profundo en medicina. Y así como utilizamos inteligencia artificial para todo, pues en medicina y en clínico se utiliza a diario. Donde yo trabajo se utiliza ya tenemos desde aplicaciones para los enfermeros y los doctores, eso de estar apuntando en notas ya no existe, sino que un doctor o una enfermera entra a la habitación, empieza a hablar, hay un micrófono en las habitaciones y estas de una vez están escribiendo las notas. Tal vez no es nada de medicina, pero aplicaciones tan pequeñas como esa ya están en la medicina hoy en día y ya podemos encontrar nuevas dianas terapéuticas, que sería como que el otro espectro, utilizando inteligencia artificial. Pero antes de que hablemos de inteligencia artificial y del caso de uso que yo les vengo a presentar hoy, quisiera que ustedes se fueran el día de hoy entendiendo un poco qué es inteligencia artificial y cómo funcionan cómo funciona ChatGPT. No significa que ustedes van a salir hoy haciendo un nuevo ChatGPT, pero por lo menos quiero que sepan qué sirve y cómo sirve, y eso nos va a ayudar a explicar a fondo el caso de uso que les traigo. La inteligencia artificial, la verdad es de que es puro brand. La inteligencia artificial tal vez se volvió súper famosa post-COVID cuando salió el primer ChatGPT, pero ha estado alrededor de nosotros por muchos años. Y básicamente esto se refiere a los sistemas con inteligencia similar a la humana. La inteligencia artificial abarca muchas cosas. Ahora pues son los Large Language Models, que serían los LLMs o LLMs en español. Pero dentro de la inteligencia artificial ya existía y ya utilizábamos nosotros desde antes de ChatGPT el Machine Learning o aprendizaje de máquinas, que son algoritmos que aprenden reglas automáticamente a través de datos. Estos algoritmos pueden ser muy sofisticados como una red neuronal, que ya hablaremos de ella, o puede ser tan básico como una regresión lineal. Por ejemplo, si nosotros sabemos estadísticamente una regresión lineal es básicamente una línea, si encontramos alguna relación entre dos variables, podemos hacer predicciones. Y eso ya es considerado machine learning. Y eso ya es considerado inteligencia artificial.
Dentro del Machine Learning hay algo que le llaman el Deep Learning. El Deep Learning básicamente es un Machine Learning más profundo. Estos utilizan redes neuronales que son más profundas. Ahorita vamos a explicar qué significa profundo. Y dentro del Deep Learning hicieron unas redes neuronales mucho más sofisticadas que lograron entender y generar texto. Y esos son los Large Language Models o LLMs, básicamente ChatGPT. Y una vez que tuvimos estos Large Language Models, se empezó a hablar de la inteligencia artificial generativa o el Gen AI, que básicamente lo que significa es de que ahora podemos generar texto, imágenes, video, sonido con inteligencia artificial. Estos mismos modelos que han estado acompañándonos a lo largo de los últimos 20, 30 años, pues ahora ya son capaces de generar contenido desde cero. Y hablemos de qué es una red neuronal, porque las redes neuronales fueron, yo creo que el impacto, ahora se habla de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos. Pues las redes neuronales fueron las primeras que empezaron a afectar el sector de salud. Quiero que piensen una red neuronal como un sistema de toma de decisiones inspirado en el cerebro. En este gráfico podemos ver que pues, las redes neuronales se basan en tres cosas. Uno, entradas, el input layer en azul, capas ocultas, que serían estas verdes, las hidden layers, y una capa de salida, un output layer. Las entradas básicamente son datos crudos, imagínense valores de píxeles de una imagen de pulmón o de cerebro, básicamente un rayos X. Las capas ocultas son estas capas que aprenden a detectar patrones cada vez más complejos y la salida va a ser la predicción. Esta radiografía presenta neumonía, presenta un glioblastoma, etcétera. Y está inspirado en el cerebro humano y por qué o cómo es que esto representa el cerebro humano. Imagínense que ustedes son un radiólogo. ¿Cómo aprendió el radiólogo a hacer estas cosas? El radiólogo seguramente vio muchas imágenes en este caso, de pulmón y vio muchas imágenes ya etiquetadas de, bueno, esto es una calcificación, esto es una neumonía, esto es una bacteria, esto es no sé qué, y de tanta repetición, pues el radiólogo ya es capaz de ver un rayos X y dar un diagnóstico. Pues la red neuronal aprende por ejemplo. Entonces demostramos miles de imágenes del cerebro o del pulmón ya etiquetadas y descubre qué patrones corresponden a cada tipo de enfermedad. Nada más. No es nada tan complicado como enseñarle a la computadora, mira, aquí hay 1 millón de rayos X con neumonía, aprende cómo se ven y a la próxima vez que veas una similar, decime que hay neumonía. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Los primeros en la salud que creyeron que se iban a quedar sin trabajo eran los radiólogos y adivinen qué, siguen con trabajo. Aquí les enseño una imagen de varias radiografías de pecho ya etiquetadas por una inteligencia artificial. Yo sé que las etiquetas no se ven, pero pueden ver de que hay como varios colores, color blanco, azul oscuro, un como aqua, un azul color pantalla de la muerte de Windows, etcétera. Y estas etiquetas básicamente están dando una predicción de un diagnóstico. Uno de los ejemplos es solo enfermo, general. Hay una que dice tuberculosis, hay otra que dice saludable, hay otra que dice neumonía, hay otra que dice neumonía por bacteria, neumonía por virus. Entonces, lo primero que pasó fue, bueno, ahora yo pareciera que ya no necesito un radiólogo para analizar una radiografía. Pero yo que no soy radiólogo, yo veo estas imágenes y, no sé, soy algo escéptico porque yo no entiendo de radiografías, entonces que me digas qué es esto o lo otro, no sé, no, tal vez no soy tan confiable. La tecnología avanzó y la inteligencia artificial ahora se está basando en yo quiero que la inteligencia artificial le explique y que me cuente por qué encontró las cosas. Entonces avanzó y en imágenes, por ejemplo, llegamos al punto donde decir, bueno, ahora quiero que no solo me des el diagnóstico, sino que quiero que me ubiques exactamente lo que te llevó a esa conclusión. Y por ejemplo, aquí está otro set de radiografías de pecho, solo que ahora en vez de darme una etiqueta en general, está encontrando dentro de la imagen las específicos patrones que aprendió a detectar por su proceso de aprendizaje. Y por ejemplo, aquí hay unos, no sé si ustedes lo logran leer, pero por ejemplo hay calcificaciones, fracturas, fibrosis, efusiones, enfisema, etcétera. Entonces, digamos, ahora llegamos a un punto donde no solo nos interesa poder predecir cosas y que las máquinas aprendan a decir cosas, sino que también nos interesan a entender lo que nos están diciendo. Y esto es aplicable no solo en imágenes, sino a cualquier otro tipo de inteligencia artificial. ¿Cuántas veces no le han dicho a ChatGPT, mira, pero ¿por qué me estás
diciendo esto. Si le hacen la pregunta y les dan una respuesta y no sé, tienen que indagar un poco más y le preguntan de regreso a ChatGPT, mira, ¿me puedes explicar? Y ya te lo explica y muy bien, pues esa es la idea. Hablando de ChatGPT, ahora vamos a hablar de las LLMs. Y les quiero decir que ChatGPT no entiende nada de lo que ustedes están hablando. Y lo que responde tampoco lo entiende. Lo que pasa es de que las LLMs son buenas prediciendo la siguiente palabra, a pesar de que no sepan qué signifique. Un ejemplo aquí les pongo escucha a tú, que es una frase, y la idea es de que la inteligencia artificial diga la siguiente palabra, ¿verdad? Entonces, que hay una gráfica de la probabilidad de qué palabras podrían ser después, y aquí pues pone corazón como la más probable, y la verdad es que escucha tu corazón suena bastante común, pero también pone instinto, cuerpo, padres y abuela. Y así es como funciona en general las LLMs. Las LLMs son muy buenas prediciendo la siguiente palabra. Entonces, cuando ustedes le preguntan algo a ChatGPT, ChatGPT viene y busca cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea la que les esté respondiendo, y así va respondiendo el párrafo que le responde. Y ahora les quiero explicar cómo funciona técnicamente detrás de esto, detrás de ChatGPT y estas probabilidades, cómo funciona. Y es de que hace mucho tiempo vinieron unos estadísticos mientras estuvieron diseñando toda la estadística detrás de los LLMs y dijeron, ¿por qué no dividimos el lenguaje en tokens? ¿Y por qué dijeron esto? Porque la verdad es que las computadoras no son buenas entendiendo el lenguaje, ellas son buenas entendiendo números y haciendo cálculos. Para eso son buenas las computadoras. Entonces vino esta persona y dijo, ¿cómo puedo hacer yo que una computadora entienda el lenguaje? De primero dijo, yo no le puedo dar todo el lenguaje, mejor le voy a dar pedazos del lenguaje. Imagínense que estos tokens son como sílabas o a veces palabras enteras que se representan como esto. Yo sé que está en inglés, pero esto básicamente en el español dice a la fecha, ¿cuál es el pensador más grande de todos los tiempos? Y está esperando que dé una respuesta. Eso es lo que dice aquí. Entonces, lo que hacen estos tokens es de que dividen nuestro lenguaje, en este caso esa oración, en pequeños pedacitos. Pero estos pequeños pedacitos todavía no los entiende la computadora. Entonces, esta misma persona vino y dijo, bueno, ¿y si convertimos estos tokens, ahora que ya tenemos el lenguaje dividido, en algo que sí comprendan estas computadoras? Y él los llamó embeddings. Estos embeddings son vectores. Yo sé que se ve súper matemático esto que está en pantalla, pero ustedes los han usado. Si alguna vez ustedes han graficado algo en XY, en Excel, un gráfico de barras, usualmente están usando dos dimensiones, X y Y, dos dimensiones. Y este vector, si no fuera tan grande y solo fuera de dos dimensiones, sería básicamente lo mismo. X sería la primera posición, Y la segunda posición. Lo que pasa es de que las computadoras son buenas haciendo cálculos, entonces podemos darle vectores de dimensiones mucho más grandes. Y además nosotros, los simples mortales, vivimos en el mundo 3D, entonces a lo mucho podemos graficar algo en tres dimensiones, pero las computadoras no necesariamente tienen que verlo, sino que pueden utilizar vectores de muchas más dimensiones para hacer sus cálculos y definir este espacio. ¿Cómo así espacio? Imagínense que esos vectores gigantes, en vez de ser de tantas dimensiones, fueran solo de dos. Y resulta que estas personas dijeron, mira, computadora, quiero que que pongas en este espacio y encontrar relaciones entre las diferentes palabras. Y se dieron cuenta que las palabras similares están cerca entre ellas. En este ejemplo, del lado izquierdo podemos ver father y mother, que es padre y madre. Y del lado derecho podemos ver man y woman, que es hombre y mujer. Ellos se dieron cuenta que los términos, si tienen cierta relación de sentido, de entendimiento parecido entre ellos, van a estar en el espacio en algún lugar en específico. Por eso es de que padre y madre están cerca entre ellos y hombre y mujer están cerca entre ellos en otro espacio. Pero además se dieron cuenta que la relación entre estas dos palabras, representada aquí de color amarillo, tenían similar distancia cuando uno habla de otras cosas. Si se dan cuenta, aquí esa flechita amarilla representa el sexo. Padre, hombre, eh, mamá, mujer. Y hombres y mujeres, masculino y femenino. Entonces esa relación las computadoras las lograron encontrar. Y así es como las computadoras entienden de lo que están hablando, pero realmente no entienden nada. Ellos no saben qué significa padre ni qué significa madre. Ellos solo saben de que tienen una relación en este espacio gigante que tiene sentido entre ellas por una relación en específica. Y estas relaciones, ¿cómo se encontraron?
Pues se encontraron con esas redes neuronales que estábamos hablando al principio, pero estas redes neuronales se llaman deep o profundas porque son redes neuronales muy grandes. Si ven del lado izquierdo, tenemos como que las palabras, los tokens, y luego tenemos como que todas estas capas, que algunas capas tienen esta palabra de atención, que hagan referencia a que en atención es donde está la red neuronal, entendiendo cuál es la relación entre unas palabras y unos conceptos con otros. Y obviamente esto fue alimentado por el internet, entonces la cantidad de lenguaje que digirió fue muchísimo y las capas que tienen por dentro son un montón y así logró entender los patrones que hay en nuestro lenguaje. Pero al final de cuentas, lo único que hace es dar una predicción. La magia detrás de ChatGPT y todo eso es de que da una predicción de la siguiente palabra. Y así es como funcionan todas las aplicaciones que nosotros utilizamos. Si utilizas ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity, Copilot, la que sea, todas funcionan con esas bases. Y ahora que hablamos un poco de cómo funcionan y la parte técnica, yo la verdad es que no crean que yo no soy ese estadístico que diseñó esta forma de generar AI, pero sí lo he utilizado. Y hoy en día el estado del arte es utilizar esa misma técnica para todo, para imágenes, para fotos y a nuestro interés en salud. Y les quiero hablar de Apolo. Apolo es una representación virtual de un paciente. Yo tuve la oportunidad de escuchar al doctor Sang ahorita en la conferencia de la Asociación Americana de la Investigación contra el Cáncer, y ellos lo que buscaban era utilizar esa misma idea de poner a los pacientes y a la información de los pacientes en un espacio para poder ver las relaciones. ¿Y qué nos permite ver las relaciones? Uno, encontrar cosas que a nosotros ni se nos ocurrían, pero como en un espacio esas relaciones se pueden ver. Y otra, poder agrupar nuestras poblaciones de pacientes en subgrupos y entender cómo funcionan estos subgrupos para generar nuevas hipótesis y nuevas conclusiones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Apolo es un esfuerzo multiinstitucional, si no estoy mal, son unas 17 hospitales, por lo menos son 15, quiero decir que son 17, pero por lo menos son 15, y ellos capturaron más de 7 millones de pacientes y 25 billones de registros médicos. O sea, 25 billones es una cantidad ridícula. ¿Qué tipos de registros médicos capturaron? Capturaron medidas. Estas medidas pueden ser laboratorios, vitales, y lo que ustedes imaginen que puede ser una medida. Ellos lo capturaron. Observaciones. Ellos mencionan observaciones como usualmente texto, reportes de doctores, reportes del patólogo, reportes del radiólogo, reportes de todos ellos. Básicamente información que no está estructurada en un Excel o en una base de datos, sino que texto. A eso se refieren ellos como observaciones. Al igual que todo eso, como las imágenes. Las imágenes tampoco está en un Excel, no es como que diga en la posición en un rayos X, no es como que nosotros podemos meternos a la base de datos y diga en la posición derecha arriba se encontró una calcificación. No es cierto. Básicamente solo hay una imagen. Entonces, eso es a lo que ellos le llaman observaciones. Luego, medicamentos. Ellos lo hicieron a varios niveles. Ellos lo hicieron desde moléculas pequeñas a compuestos ya grandes, pero toda esa información también la guardaron y obviamente guardaron diagnósticos. En Estados Unidos se utilizan un sistema de codificación que se llama ICD-10 o ICD-10, que es básicamente un mecanismo para los sistemas de salud de Estados Unidos el cobrar por ciertos diagnósticos. Entonces, en este listado de códigos está el diagnóstico que se les venga a la mente. Tiene sus limitantes porque está hecho para hacer cobros, definitivamente, pero usualmente los diagnósticos están ahí. Diagnósticos incluso de historial familiar, por ejemplo, se pueden encontrar ahí. Bueno, y si regresamos a nuestra historia de cuál es la vida de un dato, esta es la parte de recopilación. ¿Qué hicieron con estos datos? Pues ellos vinieron e hicieron eso de volvámoslo embeddings y hagamos esta representación de nuestro paciente en un espacio. Entonces ellos agarraron imágenes e hicieron lo mismo que hacen para las radiografías, ellos lo hicieron para cualquier otro tipo de imagen. Agarraron los textos de las notas médicas de los doctores o enfermeras y obviamente agarraron las bases de datos que ya vienen como en formato de Excel, ¿verdad? Que usualmente estos que vienen en formato Excel es donde capturamos información demográfica, información de los laboratorios, etcétera.
Pero además agregaron información temporal, temporal en edad. Si no estoy mal, la temporalidad ellos lo toman en edad en días. Entonces ellos pueden decir, ah, bueno, esta visita que tuvo toda esta información fue cuando el paciente tenía 100 días, por ejemplo. La visita 2 tenía 200 días y la visita, etcétera, tenía 1000 días de 1000 días. Entonces, de esta manera, ellos pudieron codificar esto en estos embeddings para también no solo guardar la relación entre la información que recopilaron, sino que también encontrar la relación entre la temporalidad de los eventos. Y ellos hicieron esto que se llama el Apollo Encoder y el Decoder, que es la magia que está entre cómo agarro esta información y la vuelvo a estos vectores y cómo agarro un vector y la vuelvo información legible para nosotros. Ese es el proceso de, básicamente, de ordenar los datos y limpiar los datos. Estamos hablando de este. Y luego ya en el análisis y en el procedimiento, ellos dijeron, bueno, ahora ya que tenemos los embeddings, hagámoslo, pongámoslo en un espacio. Y ellos, gracias a la temporalidad, pudieron conectar cosas con temporalidad, pudieron definir qué cosas pasan entre un evento y otro, y etcétera. Y ahora ellos son capaces de hacerle preguntas a este espacio de todos sus 7 millones de pacientes. Preguntas como ¿qué? Preguntas como, tengo este paciente sin un diagnóstico, cuál será el diagnóstico de este paciente basándome en estas otras cosas? Ese sería de paciente al espacio o al revés, del espacio hacia los pacientes. En este espacio donde existe la gente que está recibiendo estos medicamentos, ¿qué características tienen? ¿Cómo se ve eso en realidad? Eso se ve así. Yo sé que esto no tiene mucho sentido, incluso yo lo veo y no sé, me parece arte abstracto. Pero ellos le hicieron zoom. Básicamente ellos bajaron la dimensionalidad para que nosotros pudiéramos verlo en un plano 2D y empezaron a, a, mm, a graficar todos los puntos, los 25 billones de registros que tienen en esta gráfica. Y le hicieron estos zooms y vamos a explorar un poco de los zooms para que tengamos una idea de qué es lo que se puede hacer con esto. Uno de los Zooms se dieron cuenta de que en un espacio en específico ellos llaman chapters o capítulos, que sería la parte que te cuenta lo relacionado a los diagnósticos de un paciente. Y dentro de estos capítulos se dieron cuenta que obviamente ciertos diagnósticos van a estar agrupados porque obviamente van a estar agrupados y aquí mencionan algunos. Por ejemplo, todos los diagnósticos de ojos van a estar agrupados entre los diagnósticos de ojos. Todos los diagnósticos de enfermedades circulatorias van a estar agrupadas entre ellas. Todos los diagnósticos de enfermedades de linfoma van a estar agrupadas entre ellas. Pero además de eso, se dieron cuenta que estos diagnósticos a veces se interlapan con otros. Y eso les daba a ellos la hipótesis de, bueno, eso significa que estos diagnósticos usualmente suceden al mismo tiempo. O tal vez todo lo contrario, tal vez no suceden nunca al mismo tiempo. Cosas que antes ellos tal vez no sabían. Si ustedes tienen una historia clínica y tienen experiencia en una enfermedad en específico, tal vez ustedes ya sepan eso desde antes, pero yo que no soy doctor, con esto puedo saber, sin ser doctor. También lo hicieron con los medicamentos. Con los medicamentos se dieron cuenta que pues las inmunoterapias se agrupaban por aquí, los tipos los medicamentos para la diabetes por allá, y etcétera. ¿Qué me decía este doctor San? Este doctor San decía, ¿qué pasa si yo le estoy dando este medicamento a esta persona con diabetes y no le está funcionando? ¿Será que hay algunos otros medicamentos relacionados cerca a este medicamento que le podrán funcionar? Pues ahora lo puede responder, porque ahora él va del espacio hacia sus preguntas y puede obtener todo ese listado de, mm, de medicamentos. Pero a mí el ejemplo que más me gusta es este. En este ejemplo no solo hablan, y este incluso es el cuadrante más grande, en esta imagen es el cuadrante más grande, y lo que representa es esa pregunta de cómo voy del espacio a un grupo. Y ellos tenían una pregunta. Queremos ver cómo se comportan los hombres de 30 a 40 que tienen una sospecha de CML, que es un tipo de leucemia. Y quiero entender qué es lo que esta gente tiene, ¿verdad? Las estrellitas que ven ahí, si las alcanzan a ver, son notas clínicas, básicamente información en texto, algo que es muy difícil de hacer preguntas, o sea, se imaginan
No es lo mismo buscar en un Excel con control F y encontrar la variable y listo, a tener que leer un texto, ¿verdad? Es mucho más complejo, pero con el espacio podemos encontrar esas notas que nos hacen interés. Y en este ejemplo, ellos lograron pues visualizar eh, cuáles son las notas relacionadas a esta población en específico, desde reportes de biopsias, notas citogénicas, notas de paneles de secuenciación genética, notas de progreso y muchos otros tipos de notas y pudieron detectar cosas relacionadas a pues esta población en específico con esta enfermedad. Pero además en este espacio se dieron cuenta de que los vitales y los laboratorios también seguían cierta distribución. Aquí mencionan algunos, em, albúmina, presión en las venas, cantidad de neutrofilos, plaquetas y etcétera. No los voy a leer todo porque es un montón. Además de eso, también se dieron cuenta que podían encontrar ciertos factores de estilos de vida. Por ejemplo, este tipo de personas se puede vestir ellas mismas, se pueden bañar ellos mismos, se pueden alimentar ellos mismos, pueden caminar a casa ellos mismos y usualmente tienen un riesgo porque suelen tener enfermedades crónicas. En tipos de imágenes también encontraron imágenes de células. Y aquí es donde yo les digo, no solo tenemos que empezar en rayos X. Actualmente hay imágenes de todos, imágenes de de histología, de patología, de microscopios a nivel celular. Por ejemplo, aquí ellos en estas imágenes vieron cómo se veían las células de los pacientes con leucemia y etcétera. Entonces, yo cuando vi esto, a mí me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza por dos cosas. Una, yo no soy médico y si yo tuviera la capacidad de acceder a este espacio y hacer preguntas, yo sin ser médico puedo entender cómo se ve un paciente que tiene esta enfermedad y que está en este grupo etario. Y asimismo para cualquier otro tipo de grupo. Pero lo que más me impresionó a mí fue de que podemos encontrar relaciones que antes no se nos ocurrían. Por ejemplo, en este espacio tal vez hay algún medicamento que nunca habíamos pensado antes, pero que está en este espacio y eso significa que tiene alguna relación. Entonces podemos encontrar cuál es la relación. Tal vez es porque en vez de atacar el problema, ataca una ruta metabólica, o tal vez porque encontró que en ciertas variantes hay alguna inmunoterapia que yo no sabía que mi paciente podía tener, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Apolo y esta idea de tener una representación virtual del paciente es lo que va a cambiar cómo se hace medicina ahora y ciencia de datos en la medicina ahora y a lo que viene, porque ahora estos espacios son algo que ChatGPT puede entender y encontrar conocimiento nuevo desde algo que se ve como esto va a ser más fácil porque ya tenemos una relación computacional, estadística, que nos va a poder servir de guía. Yo creo que esto es el futuro y espero con esta única aplicación que les enseñé de cómo se está utilizando la inteligencia artificial, les den ganas de aprender ciencia de datos. Quiero dejarlos aquí con algunas conclusiones y es de que los datos por sí solos no bastan, sino que conviene una recolección rigurosa, limpieza y hacer un análisis de interpretación clínica para que realmente genere un impacto. Y hay varios niveles de aplicación, no necesariamente tienen que hacer esto que acabamos de ver, sino que hay aplicaciones desde lo clínico, desde la salud pública, la investigación y la bioinformática. Y ahora, pues, el estado del arte en inteligencia artificial en salud son los modelos de visión, ya no solo en radiología, sino que en todo lo demás, en patología, en histología, etcétera. Y queremos ahora utilizar los mismos métodos de embeddings que se utilizaban para el lenguaje, para otras cosas, y eso es lo que llamamos modelos multimodales. Y obviamente algunas consideraciones críticas es de que siempre tenemos que empezar en la calidad de datos, la validación clínica, que un experto valide nuestros resultados por ciencia de datos, la interpretación y ética en el uso de la inteligencia artificial en salud, ya que usualmente vamos a estar tratando con datos muy, muy sensibles. Y espero que con eso les den ganas de aprender cuál es la maestría en ciencia de datos en salud de los SAC. Yo no les voy a hablar mucho de ello, para ello me va a ayudar la doctora Claudia Carranza. Y quiero dar las gracias por este espacio. Si quisieran platicar más de esto, si quieren hablar de proyectos o preguntas sobre el máster, no duden en comunicarse conmigo. Y quiero quedarme con que el futuro de la salud se construye con datos, ética y colaboración. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante la disertación. Nos deja la inquietud, la duda de conocer más acerca de los datos y lo que nos puede representar para temas de salud. Así que muchísimas gracias. Seguramente van a haber preguntas y desde ya les recordamos a nuestros participantes que a través de la sección de comentarios pueden enviarlas. En breve, pues las estaremos trasladando aquí a nuestro invitado especial. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda invitada, pero para ello invitaré al licenciado Carlos Porras para que pueda tener a bien presentar la hoja de vida de nuestra expositora. Adelante, por favor, licenciado. Buenas tardes, continuando pues con estas presentaciones, tenemos el día de hoy a la doctora Claudia Lorena Carranza Meléndez, destacada profesional guatemalteca con amplia trayectoria en biología molecular, genética, bioinformática, bioestadística, medicina genómica e investigación clínica. La doctora Carranza es licenciada en Química Biológica por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un doctorado en Genetics de la Universidad de Bircham, España, una maestría internacional en bioética por la Universidad del Istmo de Guatemala, una maestría en bioinformática y bioestadística por la Universidad de Barcelona y la Universitat Oberta de Cataluña. Además, ha realizado formación especializada en la promoción molecular, en la prevención molecular del cáncer en el National Cancer Institute de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como directora del Laboratorio Biomolecular de Tecnesca en Guatemala, gerente general de Genomics Guatemala, profesora de posgrado de especialización e investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, en la cual también labora como profesora afiliada al Centro de Investigación en Salud SIX. Su producción científica incluye producciones nacionales e internacionales en áreas como genética del cáncer, variantes hereditarias, leucemias, hipoacusia genética, BRCA1, BRCA2 y vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Asimismo, ha participado en congresos internacionales de alto nivel, incluyendo actividades de la American Association for Cancer Research, el American Society for Human Genetics y la Society for Hematologic Oncology y asociaciones latinoamericanas de genética humana. Su experiencia integra la investigación clínica, la genética molecular, la bioinformática y salud pública. Damos la cordial bienvenida a la doctora Claudia Lorena Carranza Meléndez. Buenas noches, gracias por la presentación. Ahorita vamos a compartir pantalla. Bueno, pues ya Oliver nos brindó una brillante presentación, ¿verdad? Sobre todo lo que ha avanzado, pues, la IA y el aprendizaje de máquinas. Entonces, pues, permítanme. Sí, el contenido que voy a abordar vamos a hablar un poco de qué es ciencia de datos, qué lenguajes se usan, el famoso Big Data, algunas aplicaciones de ciencia de datos, como visualización de datos, minería de datos y aprendizaje automático. Entonces, la ciencia de datos pues, es un campo relativamente reciente, aunque la palabra como tal se empezó a utilizar en los años 70, o sea que no es algo así de los últimos años, pero es una ciencia relativamente reciente que pues vincula ciertas áreas como la estadística, la informática, la matemática y todo esto para poder analizar datos y obtener información de ellos. Y pues utilizamos distintos lenguajes de programación, ¿verdad? Los más usados son R y Python, que son de acceso libre, ¿verdad? También pues existen otros pues, que son de pago, ¿verdad? Y yo creo que no estaríamos hablando hoy aquí de esto si no estuviéramos ante un exceso de información a nivel mundial, ¿verdad? Estamos en una era de Big Data donde todo está digitalizado. Eso quiere decir que, pues, ahora, pues, tenemos volúmenes de información, ¿verdad? Y tal vez a veces uno ha oído, porque en Guatemala y en Centroamérica, pues, la ciencia de datos ha avanzado mucho, pero en la parte económica, de economía, en la parte de bancos, ¿verdad? Y tal vez uno se queda pensando, bueno, y en salud, pues en salud tiene muchísimas aplicaciones y la verdad que parte de la iniciativa de esta maestría que va a salir pronto es justamente formar científicos de datos en salud,
¿verdad? Para que podamos hacer investigación de alto nivel, ¿verdad? Y con esto, pues, mejoremos la salud en nuestro país. Entonces, ¿por qué hablamos de Big Data? Hablamos de un gran volumen de información, Big, ¿verdad? Grande. Velocity, ¿verdad? La velocidad que son procesados ahora es muy rápido. Tenemos variedad de datos, ¿verdad? O sea, no solo pues lo clásico, ¿verdad? Que uno se imagina base de datos estructuradas, ¿verdad? Bidimensionales, ¿verdad? Con columnas y filas, que tal vez es lo primero que se le viene a uno a la mente, pero ya hablaba Oliver, ¿verdad? De imágenes radiológicas, textos, audios, videos, emails, o sea, todo eso es Big Data que ahora se puede analizar muy fácilmente. Y Validity, pues asegurar que los datos son válidos para la intención del uso. Y eso, ¿verdad? Cada día que pasa, pues producimos muchísimo más cantidad de datos. En el 2015 se calculaba un total de 5 zettabytes de información, que un zettabyte es un 1 con 21 ceros, para que se hagan una idea de la cantidad de bytes que son. Pero eso fue en el 2015, en el 2018 estábamos hablando de muchísimos más zettabytes y no quiero imaginarme ahorita 2026, pero esta información ha crecido gigantescamente y lo vemos en los hospitales, en los laboratorios, en las clínicas, en salud pública, en epidemiología. Ahora tenemos muchísima información porque casi todo está digitalizado, entonces es muy fácil acceder a las bases de datos, es muy fácil acceder a las imágenes porque ya vienen digitalizadas. Entonces todo esto pues está ahí, ¿verdad? Ahí esperando que hayan científicos de datos en Guatemala que se decidan a analizar, ¿verdad? Y esto, pues lo que les decía, ¿verdad? Pues el Big Data está en todos lados, ¿verdad? Ha avanzado mucho en bancos, seguros, ¿verdad? Medios, ¿verdad? Energía, educación, manufactura. Pero bueno, no, tenemos la parte de salud que es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y aquí podemos encontrar varias áreas, ¿verdad? Medicamentos, registros médicos, genómica, ¿verdad? El área de salud, en el área social, de comportamiento, del ambiente, ¿verdad? Y todas las ciencias ómicas. Total que es una gran variedad de información que está ahí disponible para poder analizar. De la ciencia de datos, como les mencionaba, pues va integrando varias áreas, ¿verdad? Como la ciencia de la computación, la matemática, la estadística, el conocimiento del área, eso quiere decir en nuestro caso sería la salud, ¿verdad? Entonces la integración de todas estas áreas hace que se dé la ciencia, que se dé la ciencia que se llama ciencia de datos, ¿verdad? Pues cómo procesando datos, haciendo modelos, utilizando aprendizaje de máquinas o machine learning. Pues eso, entonces generalmente partimos de una fuente de datos, ¿verdad? Hacemos el análisis y tenemos resultados accionables. Y lo que platicábamos de las imágenes, ¿verdad? Hace unos años, unos 2, 3 años creo que fue, salió un estudio del MIT donde habían analizado resonancias magnéticas de pacientes con cáncer de mama y mediante modelos de machine learning habían logrado detectar que la persona iba a tener cáncer de mama 5 años antes de que fuera visible el tumor, ¿sí? Entonces a eso vamos con la predicción, ¿verdad? El poder predecir con mayor tiempo que alguien se va a enfermar de algo para poder actuar antes, ¿verdad? Entonces esa es la idea y las imágenes ahora pues, están así pixeleadas, digitalizadas, ya vienen en formatos que permiten ese análisis que antes tal vez no se podía, ahora es muy fácil. Y luego, pues, como una área muy importante de la ciencia de datos es la visualización de datos, ¿verdad? Porque a veces necesitamos visualizar datos. Solo con que logremos dar una buena visualización de datos, ya eso, pues, nos dice mucho, ¿verdad? Los datos nos cuentan historias, ¿verdad? Storytelling, ¿verdad? Los datos nos cuentan historias. Eso es lo que tenemos que lograr, que los datos nos cuenten historias, ¿verdad? Entonces, una buena visualización de datos puede hacer que las tomas de decisiones cambien, ¿verdad? Incluso una visualización de datos nos puede dar idea de hacer más análisis por alguna área o de hacer investigación en esa área, en fin, ¿verdad? Y yo les voy a platicar algo de lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en Guatemala. Este artículo lo publicamos en marzo de este año, fue un esfuerzo que hicimos entre
Pretecniscán, la Universidad del Valle, la Universidad de Georgia en Estados Unidos, la Universidad de Nueva York en Estados Unidos y la Universidad de Australia. Entonces fue como algo multi institucional y de varios países, porque estaba Guatemala, estaba Estados Unidos y estaba Australia, ¿verdad? Y pues ¿por qué hablamos de Big Data, de todo esto que le voy a hablar? Porque analizamos 100.000 pacientes, ¿verdad? Entonces, toda la información es de 100.000 pacientes, herramientas que a veces uno pues, está acostumbrado a usar un Excel, ¿verdad? Y le da miedo usar otra cosa, pero cuando son una cantidad de datos tan grandes que el Excel truena, pues ya no lo abre, pues no lo puede abrir. Entonces cuando uno se ve la necesidad de buscar otras herramientas que nos permitan analizar de manera rápida y eficiente datos, ¿sí? Entonces nosotros aquí hicimos, bueno, primero hicimos un pequeño estudio de secuenciación de algunos genomas de SARS-CoV-2 y durante un tiempo, en el 2021, que justo coincidió con la introducción de la variante Delta al país, entonces todos los que ustedes ven aquí en amarillo son muestras de Guatemala, ¿verdad? Y cómo están asociadas, pues aquí está la variante Delta, ¿verdad? También tuvimos bastante en ese tiempo bastantes pacientes con el clado 19B, que también estuvo en Canadá y Costa Rica, y de ahí pues con otros que ya existían, ¿verdad? Entonces, esta es como la introducción, ¿verdad? Cómo pues al principio teníamos el clado 19B, ¿verdad? Y otros clados, y cómo de repente empezó a aparecer el clado 21J, que es el de la Delta, y empezó a posicionarse como mayoritario, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí hicimos también un análisis de qué regiones de la proteína Spike eran los más mutados en nuestros pacientes, ¿verdad? Y esas fueron las frecuencias que encontramos. También hicimos un análisis de las mutaciones encontramos más frecuentemente en nuestros pacientes, ¿verdad? Las mutaciones se recuerdan, las mutaciones están asociadas a las variantes, ¿verdad? Entonces es una combinación de mutaciones, pues nos dice que hay una variante específica de COVID en ese momento, ¿verdad? Em, Hicimos una comparación de características tanto demográficas como síntomas entre las que tenían variante Delta y variante no Delta, algunas cosas que encontramos diferentes como la historia de fiebre, ¿verdad? Etcétera. Em, y luego realizamos una comparación de síntomas, un estudio retrospectivo de noviembre de 2020 a enero de 2023. Entonces, estos fueron los síntomas que prevalecieron, ¿verdad? Pues, todo dolor de cabeza, ¿verdad? Mialgia, fiebre, etcétera. Y aquí, pues, algunas diferencias que se encontraron, por ejemplo, entre la edad, ¿verdad? Entre asintomáticos y asintomáticos, diabetes, hipertensión. Y pues se recuerdan ustedes que pues, las primeras olas de COVID, pues el Ministerio de Salud era el único que podía hacer las pruebas, pero pues a partir de julio más o menos de 2020 empezamos los laboratorios privados a hacer pruebas, entonces por eso yo aquí tengo datos desde la ola 3 a la ola 6, porque la ola 1 y la 2 todavía no hacíamos en la parte privada. Y estos fueron pues los picos que fuimos teniendo en Guatemala en cada ola, ¿verdad? De la 3 a la 6. Y luego hicimos un estudio comparativo, ¿verdad? De los síntomas por ola de COVID y claramente se observó una diferencia marcada que lo fuimos viendo nosotros, ¿verdad? Como personal de salud, ¿verdad? Se recuerdan que al principio, pues, por ejemplo, había mucha pérdida de olfato y de gusto, y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en la ola 3, 19.3%, 16.3% y 4.1%, y si nos vamos a la última ola, baja a 5.7 y a 0.4 la pérdida de gusto. O sea, pues es una variación significativa, ¿verdad? Entonces, pues, que fueron cosas que nosotros fuimos viendo a lo largo de las olas, como iba perdiendo a veces fuerza el virus, iban cambiando los síntomas, y se dan cuenta ustedes, yo aquí les menciono la pérdida de gusto y olfato, pero bueno, realmente aquí todo fue cambiando, ¿verdad? O sea, todos los síntomas fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y aquí hice un análisis por olas, ¿verdad? Comparando ola con ola para ver cómo habían ido cambiando los síntomas. Y por último, pues los que estuvimos en diagnóstico y atendiendo pandemia, pues
pues les pasó, ¿verdad? A mí me pasaba que me decían, bueno, quiero el valor de CT de la PCR. Y yo decía, mire, pero el valor de CT no es una carga viral, el valor de CT es el punto en el que la muestra se vuelve positiva. Y eso puede variar por muchísimas causas, no simplemente porque haya más virus circulando en el paciente. Si usted frotó menos el hisopo, frotó más el hisopo, el CT se va a ver alterado. En fin, el método de extracción de ARN que utilice también va a afectar, las ondas, los primers que utilice, las marcas de los kits. Y yo a lo largo de la pandemia usé 3 marcas de kit diferentes y dije, bueno, voy a hacer un estudio comparando para ver si realmente fueron los 3 kits que yo usé. Y ves, estos son los valores de CT del gen N de SARS-CoV-2 y ustedes pueden ver cómo los CTs variaban acorde a la marca comercial, ¿sí? Y aquí también lo pueden ver en el gen RDBP también, ¿verdad? Vean ustedes, Atila en general tendía a tener CTs más bajos, GenFinder y OneCopy un poco más altos, ¿verdad? Entonces, eso solo evaluando la marca, no evaluando nada más. Y el gen E de Atila no lo detectaba, pero GenFinder tenía de CTs más bajos que OneCopy. Entonces, por lo tanto, pues bueno, la Asociación Americana de Patología también hizo como un comunicado diciendo que no se podía usar, pero bueno, la verdad que estábamos ante una situación estresante que era la pandemia y queríamos agarrar todo lo que se pudiera utilizar para mejorar al paciente. Bueno, ya recientemente, pues yo les cuento que yo terminé en ciencia de datos porque pues mi área es genética, pero tenía la dificultad de analizar datos genómicos y entonces busqué una maestría en bioinformática. Pues, por eso estudié la maestría en bioinformática, pero la maestría en bioinformática era también bioinformática y bioestadística. Entonces, a lo largo de esa maestría, pues aprendí muchísimo ciencia de datos, ¿verdad? Aprendí a usar analizar datos genómicos, pero analizar también otro tipo de datos. Y esto, pues, yo actualmente en mi trabajo hago exomas en pacientes. Digamos, eso quiere decir, un exoma quiere decir que yo evalúo los 25.000 genes del paciente acorde a algún diagnóstico presuntivo que pueda tener el médico o a síntomas que pueda tener el paciente y en base a eso, pues, detectar alguna variante que pueda ser importante y que pueda ayudarle al médico a confirmar el diagnóstico. Entonces, hacemos exomas de un montón de enfermedades, pero yo les quería presentar así como un pequeño estudio, porque pues, son pocos pacientes, pero son pacientes con exoma, que les hemos hecho un exoma a pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí hablamos de NGS, ¿verdad? Análisis de datos. Realmente, el genoma humano es enorme, ¿verdad? Tiene 3 billones de bases, por eso hablamos de Big Data, ¿verdad? Porque encima 3 billones de bases y encima todas las variantes que puede tener los genes. O sea, estamos hablando de muchísima información. Y lo que nosotros generalmente obtenemos de la secuenciación son short reads, ¿verdad? Lecturas cortas, aunque también ahora hay secuenciadores que dan long reads, pero bueno, son fragmentos que secuenciamos, que luego alineamos, ¿verdad? Obtenemos una secuencia de consenso y luego la comparamos con la secuencia de referencia y en base a eso nosotros determinamos qué variantes puede estar en el paciente, ¿sí? Pues uno un procedimiento que se llama preparación de librería, ¿verdad? Se coloca en el equipo, luego el equipo lleva unos archivos que se llaman FASTQ, que más o menos tienen esta estructura, ¿verdad? Esto indica la calidad, esta es la secuencia secuenciada y este es el header, que es el que identifica cada uno. La cosa es que, bueno, entonces uno tiene esos archivos crudos, para que se hagan una idea, generalmente pues yo tengo 12 gigabytes de archivo por paciente, y luego, pues, ya les voy contando el análisis, pero bueno, lecturas de secuenciación puede haber un montón, de 50 a 100 millones, para que en Big Data que hay. Variantes detectadas por pacientes pueden ir de 20.000 a 50.000 variantes, ¿sí? Y los genes analizados en un exoma andan alrededor de 20.000 y se generan distintos archivos intermedios, ¿verdad? Y entonces por un paciente, pues al final podemos tener de 5 a 20 gigabytes, pero se generan como archivos intermedios. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo de archivos intermedios por el análisis de un paciente genero 250 gigabytes aproximadamente, entonces por un paciente, ¿verdad?
Entonces ahí es donde también está el reto, ¿verdad? También hay que tener dónde almacenar, hay opciones, ¿verdad? Puede ser un servidor, hay opciones en la nube también para poder almacenar. Entonces este es como el diagrama, ¿verdad? Secuenciamos, ¿verdad? Tenemos los archivos FASTQ, hacemos un alineamiento, ¿verdad? De todos los FASTQ que encontramos, ¿verdad? Generamos como el contig, ¿verdad? Y ese lo comparamos y hacemos el llamado de variantes al compararlo con la secuencia de referencia, ¿verdad? Anotamos las variantes en cada gen, etcétera, y bueno, hacemos análisis con herramientas y hacemos la interpretación clínica. Entonces, pues vemos cosas como calidad, por ejemplo, aquí yo veo como cada exoma, cuántas veces de profundidad tiene cada cromosoma, perdón. Y entonces ya veo yo entonces cómo fue mi secuenciación, pues luego un poco de programación para analizar los datos. Ya puedo tener, si quieren, ya un archivo más chiquito, ya con el gen que me interesa, con las variantes que me interesan y con la información que me interesa. Entonces eso se puede hacer de manera gratuita, ¿verdad? Entre mis gatitos. Y luego también hay softwares así como este que les presento acá, que son de pago, que ayudan mucho a poder analizar las variantes, sobre todo más rápido, si ya la cantidad de pacientes va aumentando. Entonces aquí pues nosotros evaluamos 14 pacientes con Alzheimer. De los 14 pacientes, 12 pacientes se le encontraron variantes, o sea, el 85.7% de pacientes tienen variantes causantes de Alzheimer. Esto es bien interesante, fíjense que yo les voy a contar. Yo el año pasado tuve oportunidad de ir a Murcia a un congreso de genética de medicina genómica, que fue en octubre del año pasado, y yo ya estaba haciendo estos paneles y justo una española habló de genes relacionados con Alzheimer. Y me llamó a mí la atención porque pues una base de datos que uno es de las que más consulta, que se llama ClinVar, ella me decía ahí, bueno, este gen causante de Alzheimer, toda, y yo lo buscaba en ClinVar y me salía benigno. Y entonces yo era la base de datos que más usaba. Entonces al final pues le fui a platicar, le conté, ¿verdad? Le le dije que sus variantes eran benignas, que por qué las estaba asociando a Alzheimer. Bueno, hablamos un montón de cosas, la verdad que me ayudó un montón. Ella pues hablamos para empezar, el Alzheimer no es de herencia mendeliana, sino que es multifactorial. Y entonces ya me recomendó unas bases de datos ya específicas de Alzheimer. Y la verdad que eso ha sido de gran ayuda para poder dar estos diagnósticos. Entonces, el gen que más he encontrado es una variante en el gen ApoE en 57% de los casos, o sea, en 8 pacientes. De ahí seguido con el gen MAPT, el gen TREM2, el gen SORS1, el gen SOR1, el ABCA7 y 2 negativos, ¿sí? Entonces aquí está la frecuencia, ¿verdad? Para que la puedan ver y aquí también, ¿verdad? Este es como un heatmap, ¿verdad? Entonces aquí están los pacientes, ¿verdad? Y las mutaciones encontradas en cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, este paciente tiene 2 mutaciones, ese también, ¿verdad? Ese también, ¿verdad? Entonces es una forma de visualizar los datos más fácil. Y el ApoE realmente es uno de los más conocidos para Alzheimer, ¿verdad? La variante 4 está relacionado con mayor riesgo de Alzheimer. Se identificaron 57% de los pacientes analizados, o sea, es que es bastante alto, ¿verdad? Y esto concuerda con la evidencia internacional sobre la relación de ApoE variante 4 como principal causa de susceptibilidad genética a enfermedad de Alzheimer esporádica de inicio tardío. Entonces yo ya con esto y ya voy terminando. La secuenciación del exoma genera volúmenes masivos de datos que requieren herramientas computacionales avanzadas por su interpretación. Para su interpretación, la integración de Python para procesamiento de datos y R para análisis estadísticos y visualización permite transformar miles de variantes genéticas en información clínica relevante para la medicina de precisión en enfermedad de Alzheimer. Y termino con estos últimos 2 ejemplos. Una de las aplicaciones de la ciencia de datos es la minería de datos. Entonces, la minería de datos lo que nos ayuda es a encontrar patrones ocultos en ciertos datos que analizamos. Les voy a enseñar un ejemplo en concreto. Este es un ejemplo de un estudio que me pareció interesante mencionárselos, que es un estudio que encontró 2 patrones
de pacientes con Alzheimer, unos que avanzaban más rápido que otros. Entonces, el estudio llegó a identificar dos subgrupos, ¿verdad? De personas con deterioro cognitivo, pero algunas que el deterioro cognitivo avanzaba muy rápido y otras que el deterioro cognitivo avanzaba muy lento. Entonces, estos son los dos grupos. Analizaron en total 562 pacientes, encontraron 184 cuya avance y deterioro cognitivo era lento y 240 pacientes cuyo deterioro cognitivo era rápido. Entonces, estos dos, el poder encontrar estos patrones fue útil para ellos porque entonces ellos ya empezaron a decidir que los que tenían un rápido deterioro eran tal vez los candidatos para empezar más rápidamente algún ensayo clínico o algún nuevo medicamento porque el deterioro era muy rápido. El algoritmo permitirá identificar a aquellos que tienen más riesgo de desarrollar demencia y así incluirlos en ensayos clínicos, ¿verdad? Y por último, de Machine Learning, que ya les habló, no voy a profundizar mucho porque les habló bastante Oliver de las redes neuronales y el aprendizaje de máquinas. Em, la diferencia es que Machine Learning lo que al final produce son modelos de predicción. Por ejemplo, podemos predecir riesgo de alguna enfermedad, podemos agarrar un grupo de genes y predecir si esos genes están relacionados con algún tipo de cáncer. Podemos agarrar un grupo de imágenes, ¿verdad? Como hicieron los del MIT y ver cuáles van a desarrollar el cáncer de mama, etcétera, ¿verdad? Varios tipos de aprendizaje y generalmente lo que se hace es que uno entrena el modelo, ¿verdad? Y le coloca datos de pacientes sanos y enfermos, pero ya uno le dice al modelo, este está sano, este está sano, este enfermo, entonces el modelo va aprendiendo de esos datos, genera un modelo y uno puede evaluar como lo bueno que es el modelo, ¿verdad? Y luego si el modelo es muy bueno, pues ya lo puede usar uno para predecir. Entonces ya le coloca uno al modelo pacientes que no le decimos ya qué es y que él los puede clasificar. Entonces, ese es como lo va agrupando, ¿verdad? Solo quiero terminar con un ejemplo. Acá, con este término. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un modelo de Machine Learning de regresión que lo utilizaron para predecir el costo de cuánto debe costar un seguro médico en pacientes utilizando distintas variables. Mira, entonces hicieron cuatro modelos, uno de regresión lineal, de Rich, Lasso y polinomial, y aquí está como la sensibilidad de cada modelo. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora, le escuchamos. Perdón, es que se fue la luz aquí conmigo y No perdón, tenga se fue pena, la doctora. luz Usted nos dice y, si va a cerrar, podemos ahorita dejarla ahí. termino y solo Ah, me conecté a perfecto. mi celular porque me quedé, está sin luz, estoy sin luz. No tenga pena. Entonces, No tenga pena. termino solo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar como modelos para predecir ya sea valores numéricos como en el caso del seguro o predecir clasificación? Y por último, pues contarles de que estamos en esto, ¿verdad? Llevamos años con decirles que empezamos antes de pandemia con la iniciativa de ciencia de datos en salud. Empezamos a trabajar la propuesta, incluso yo, pues con un doctor que era muy reconocido de Costa Rica, bioinformático, el doctor Alan Orozco, que falleció en pandemia. Con él sacamos la idea de esta maestría, tocamos las puertas en la Facultad de Ciencias Médicas, empezamos a trabajarla, y luego él falleció. Luego pandemia se detuvo un poco, luego yo tenía dudas si seguir o no sola, pero bueno, al final dije, bueno, Alan seguro que querría y bueno, me ha ayudado mucho, Oliver nos ha ayudado un montón y nos va a ayudar también como profesor. Entonces es algo que pienso que va a hacer mucho bien al país, ¿verdad? Y la maestría empieza en julio, es una maestría virtual. Hay clases cada 15 días, los sábados de 9 a 12 y el resto es pura
pura plataforma de e-learning, es una maestría muy práctica, como si ustedes se pueden dar cuenta, es hacer, ¿verdad? Es hacer, es analizar datos. Entonces, como clase no necesita tanto, ¿verdad? Es más uno aprender haciendo. Y el plan de estudios va dividido como en tres áreas. Tenemos la parte de área de informática para la salud, un poco de programación, Python, R, etcétera, para visualizar datos, ciencia de datos en salud, ¿verdad? Algunos fundamentos de matemática, estadística, ¿verdad? Bioinformática y bioestadística. La idea es empezar de cero, o sea, no se asusten, porque no tienen que saber programación, vamos a empezar de cero. Y la parte de investigación y salud. Y y aquí, perdón que no lo había puesto a compartir. Aquí les dejo este QR, se los dejo un ratito si lo quieren escanear, porque ahí pueden solicitar información y pues nada, que se animen porque pues, realmente em, es algo muy bueno para el país, la maestría. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues, doctora, muy interesante también ahí nos queda la inquietud. Y pues quiero comentarles que vamos a tener algunas preguntas. Hemos visto que está muy atento el público que nos acompaña. Entonces, pues para ello invitaré al licenciado Napoleón Saucedo y también a la licenciada Zaida Juárez para que tengan a bien presentarnos algunas de las preguntas más relevantes que tenemos en la sección. Adelante, por favor. Buenas noches, para la doctora Claudia. ¿Podría ampliar más información acerca de la maestría en ciencia de datos de salud y sus distintas aplicaciones, por favor? Sí, sí, la verdad que, como les mencionaba, pues creo que tratamos entre Oliver y yo abarcar distintas aplicaciones que puede tener la ciencia de datos y tal vez como realmente en el lugar donde están, ¿verdad? En todos los lugares hay datos. En todos los lugares hay datos y en todos los lugares se puede aplicar la ciencia de datos. Y la maestría, como les dije, empieza en julio y estamos ahorita actualmente recibiendo expedientes para hacer las entrevistas pues contamos con un claustro de profesores tanto nacionales como internacionales que nos van a apoyar, así como Oliver. Entonces esperamos que sea un proyecto interesante y un proyecto que cambie y que actualice la salud en Guatemala, aplicando ciencia de datos en cualquiera de las áreas. Ahí está el código QR que les puse para solicitar más información y pues cualquier cosa, pues eso, ahí estamos a la orden para resolver cualquier consulta o duda que tengan de la maestría. Gracias, doctora. Esta pregunta es para Oliver. ¿Podrías profundizar un poco sobre cómo la IA regenerativa podría revolucionar a la medicina? Claro. Em, Apolo creo que es un ejemplo muy extremo. Pero otra que a mí me gustó mucho es de que ahora, usualmente un ejemplo que me gustó mucho que vi hace poco fue, usualmente cuando tenemos una muestra patológica y uno la tiñe y hacemos que un patólogo la vea y dé un diagnóstico basado en eso y luego el patólogo sugiere ciertos exámenes químicos para ver ciertos indicadores, pues ahora con la idea de inteligencia artificial generativa, la gente le está dando estas imágenes a la inteligencia artificial, obviamente entrenada para entender imágenes de patológicas, y está dando incluso ya los resultados químicos sin haber hecho el test químico. Eso también me impresionó mucho, que ya es capaz, y eso es uno de los muchos ejemplos que podría mencionar. Muy bien, Oliver, gracias. Esta pregunta también va dirigida hacia ti. Dice, ¿cómo podemos aplicar la ciencia de datos en el área de salud en nuestra práctica profesional? Por ejemplo, en la clínica, hospital o laboratorios. En laboratorios, yo trabajé para un laboratorio y les interesaba mucho, era genético, ¿verdad? Entonces estaban viendo em, cómo era nuestra población en específico
como en usualmente en genética en general está sesgada a europeos, estadounidenses, entonces muchos de los medicamentos no son tan precisos con nosotros los latinoamericanos como para ellos, entonces ellos estaban buscando estas variantes, por ejemplo, ese es un caso. Trabajé también en cooperativa internacional y ellos estaban interesados en poder definir cómo hacer el presupuesto para la fuerza de trabajo en salud. Básicamente ellos querían saber cuántos doctores y enfermeras iban a eventualmente a retirar y cuántos nuevos doctores iban a haber en el campo y cuántos podrían contratar. Esa era era algo más a nivel nacional, entonces ayudaba mucho a poder preparar el presupuesto nacional, básicamente, en cuánto iban a pagarle a la fuerza de trabajo. Em, ¿Cuál otro? Trabajé también en pandemia, obviamente, analizando las muestras genéticas de COVID. El tablero nacional ayudó un montón. Hay una gente que también le interesa saber disponibilidad de camas en hospitales, entonces eso es más operacional. Em, Costos, también he analizado costos a nivel de insumos y cuándo son las ventanas mejores para comprar insumos, desde insumos médicos como consumibles hasta insumos físicos como nuevas máquinas y etcétera. Y así, no sé si eso es suficiente. Gracias. Esto es para los dos ponentes. ¿Qué habilidades o competencias claves deberíamos de empezar a adquirir para no quedarnos rezagados ante esta transformación digital? Empiezo yo. Yo creo Dele, que dele, sí. Oliver, dele. Yo creo que vale la pena aprender cualquier lenguaje de programación. El más fácil para las personas que no son tan técnicas, sino que son más como en salud, yo creería que es R, y con R uno puede solucionar muchas cosas. R es un lenguaje de programación estadístico, entonces muchas cosas que van alrededor de la estadística y alrededor de los datos per se ya están hechas, entonces solo es aprender a utilizar lo que ya está hecho. Pero Python, yo soy una persona más de Python. Yo lo recomendaría más si no, si en verdad quisieran como que entrar en esto, porque en Python pueden hacer no solo análisis de datos, sino que muchas cosas más, cosas mucho más complejas. Pero empezar por aprendiendo alguno de los dos creo que los va a poner mucho más adelante. Gracias, Oliver. Otro. Esta pregunta de Nancy Bosque de Facebook dice, ¿tiene conocimiento de qué instituciones públicas o privadas en el sector salud ya están incursionando en este tema aquí en Guatemala? Sí, yo en el uso de inteligencia artificial no tanto, pero yo creo que he trabajado con algunas organizaciones que están en el proceso de digitalización. La verdad es que la mayoría son en el sector privado, desde laboratorios que solo procesan pues laboratorios. Algunos hospitales ya hay, por ejemplo, mi papá ha estado hospitalizado algunas veces y ya hemos podido recibir como que los resultados desde el teléfono los podemos ver. Entonces yo sé que ya hay hospitales en Guatemala que están digitalizados a cierto punto y en general Guatemala, si no digitaliza la salud, se va a quedar atrás. Entiendo yo que el IX también ha hecho muchos esfuerzos para digitalizarse. Sé que tienen alguna parte de ellos, no sé si es la operacional o la clínica la que ya tienen digitalizados. El Ministerio de Salud también está súper interesado. Ahí es donde la cooperativa internacional ha estado ayudando mucho, como por ejemplo la OPS, el Banco Mundial también. Han estado ayudando continuamente a, al sector público. El problema del sector público no solo es de digitalizar, sino que también de equipos. De nada sirve. Cómo pueden digitalizar una clínica en un departamento muy, muy rural donde no hay ni internet, no hay ni computadoras? Ese es como que el desafío práctico que enfrentan en muchos lugares en Guati. Pero en la ciudad sé yo que hay algún esfuerzo. Esta es otra pregunta del Facebook, va para Oliver. En relación con Apolo y la representación virtual
de pacientes, me gustaría conocer cómo se consideran los aspectos éticos y la posible presencia de sesgos dentro de un marco de investigación relacionada con seres humanos. Al nivel de sesgos, creo que el problema es otra vez lo que mencionaba con las variantes genéticas, que usualmente hay poblaciones más representadas, definitivamente van a haber más estadounidenses y más europeos casi siempre por el acceso económico a todas estas cosas. En eso no puedo hablar mucho porque no lo conozco. Sé que hay centros de investigación que se preocupan más por esos otros grupos. Por ejemplo, en el que yo trabajo en Miami. En Miami tenemos una población latina mucho más alta. Si no estoy mal, la mitad de nuestros casos son hispanos, entonces, que es algo que si ustedes van a una base de datos al TCGA, que es muy famosa, la presencia de hispanos es menos del 10% y nosotros tener un 50 es un montón. Nosotros aportamos datos a consorcios por el simple hecho de que tenemos esta población. Entonces, en ese lado, eso. Luego, en ética, más que hablando de sesgos, en Estados Unidos tienen muchas leyes que protegen los datos. Aquí se llama HIPAA, en Europa tienen el suyo, que ahorita se me olvidó el nombre. Y usualmente para hacer todas estas representaciones virtuales de los pacientes, todo lo que puede ser identificable lo remueven. A eso me refiero a nombres, direcciones, todo lo que identifique un paciente como decir, yo puedo ir a tocar a la puerta de esta persona, se esconde. Le llaman, en inglés se llaman Protected Health Information, información protegida de la salud. Y si no cubre eso, cualquier aplicación que uno haga, uno es demandado, básicamente. Uno puede ir a la cárcel por no tener cuidado con esos campos. Oliver, yo tal vez, hablando de eso de los grupos vulnerables, lo que usted mencionaba bueno, ya vino la luz, se acabó de encender mi luz. Lo que usted mencionaba de grupos vulnerables, yo acabo de hacer un análisis de datos de donde trabajo de 2.600 pacientes evaluando 30 genotipos de HPV, de papiloma humano, y hice un análisis de los genotipos más frecuentes de alto riesgo que tenemos en Guatemala. Y de acuerdo al análisis que hice, aunque lográramos vacunar a toda la población guatemalteca, tendríamos el 38% de la población descubierta por la cantidad, por los genotipos de alto riesgo que tiene. O sea que nosotros al usar las vacunas que se producen en Estados Unidos, no vamos a erradicar el cáncer de cervix, o sea, hay un 38% que siempre va a tener riesgo de cáncer de cervix. Claro, sí. Sí, eso es un problema más como de acceso. Siento yo que o sea, nadie, tristemente, ¿verdad? Usualmente son ONGs, la verdad, las que luchan por estos grupos, pero digamos, el sector privado, al final todo es dinero, ¿verdad? Si tienen acceso a pagarlo, van a estar incluidos, y si no, no. Que es un problema en todo el mundo, no solo en Guatemala, sino que aquí también, pero sí. Ok, interesante. Pregunta Zaira, ¿cómo evitamos que los algoritmos tengan sesgos y dejen por fuera la realidad de las poblaciones más vulnerables? Usualmente, por lo menos en inteligencia artificial, se pesan. Y digamos que nuestra población son 100 personas y esas 100 personas solo 10 no son son de un grupo en específico. Cuando estamos entrenando estas inteligencias artificiales, les decimos, mire, si usted se equivoca en estos 10 que solo tenemos 10 su penalización es más grande. Entonces, al penalizar estos pequeños grupos, estandarizamos que se cubran todos en común, digamos. Es algo súper común. Tenemos otra pregunta. ¿Para cursar la maestría es necesario tener bases sólidas en información o informática? No, no, la verdad que pues, está dirigida a personal de salud, ¿verdad? Profesionales en salud. Por lo tanto, vamos a empezar desde cero. O sea, empezamos con un curso básico de introducción a la programación. O sea que no se preocupen, no necesitan ningún conocimiento previo. Sabemos que los profesionales de salud pues no solemos tener formación en programación y tenemos un poco limitada la formación en matemática. Entonces no se preocupen porque vamos a empezar desde cero y tampoco
vamos, es que ahora es muy fácil, ¿verdad, Oliver? Digamos que tanto R y Python tienen librerías que ayudan a hacer los análisis y entonces no es que ustedes tengan que programar todo, sino que las librerías ayudan, ¿verdad? Solo uno ya va conociendo cómo se hacen las librerías y con eso va haciendo los análisis, entonces no tienen que ser ustedes 100% programadores o ingenieros en sistemas, pero no es esa la idea. Ujú. No sé si quiere agregar algo, Oliver. Que la idea es que aprendan con nosotros, básicamente. Sí, Si no lo traen, que lo aprendan con nosotros. exacto. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta más, dice, ¿cuál o cuáles son los aportes que los especialistas de la maestría le darán al sistema de salud en los próximos años? Pues bueno, y la verdad que yo creo que los aportes pues van a ser muy, muy grandes, ¿verdad? O sea, va a cambiar la forma en cómo manejamos la medicina y la salud actualmente, porque a medida que vayamos analizando datos propios de nuestra población, ¿verdad? Vamos a ir detectando patrones, detectando riesgos, creando modelos específicos para nuestra población. Entonces, creo que eso va a hacer que la salud pública vaya mejorando en el sentido de conocimiento de la enfermedad, prevención, factores de riesgo. Recuérdense que aquí entra también mucho la parte epidemiológica, que también es uno de los campos de acción de la ciencia de datos. Entonces, yo creería que sería un gran paso para el avance para el país, ¿verdad? Estamos en vías de desarrollo, pero para como disminuir un poco la brecha digital que hay entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Y no sé, que Oliver, que está en Miami, pues puede complementar algo también. Sí, claro, yo más que todo, en experiencia de vida, en el COVID, yo estuve ahí trabajando con el Ministerio de Salud y no se imaginan el golpe de realidad que tuvo el Ministerio de Salud cuando se dieron cuenta que no tenían gente que podía analizar datos. Em, Éramos un grupo pequeño, obviamente yo trabajaba para la Cooperativa Nacional, para la OPS, y la OPS básicamente daba a los científicos de datos, uno de esos era yo, y cuando se dieron cuenta de lo que podíamos hacer con los datos del COVID, obviamente nos empezaron a preguntar para todo lo demás. Nos empezaron a preguntar para enfermedades como polio, como cosas que ya en teoría solo están en monitoreo. Nos preguntaron incluso para tuberculosis, nos preguntaron incluso tienen su departamento de desastres, que es donde entran así, por ejemplo, los temblores, que todo eso, y ellos tienen otra rama de cosas dentro del Ministerio de Salud, donde cuando se dieron cuenta de la capacidad de cosas que se podían hacer solo analizando datos, les dio ese golpe de realidad. Tanto así de que la OPS se quedó sin personas por dar, ¿verdad? Porque al final la OPS de cierta manera los da de gratis al Ministerio de Salud. Entonces, si ellos quisieran crecer el equipo, ellos tenían que empezar a contratarlos. Incluso cuando se terminó la pandemia, empezaron a contratar gente. Usualmente trabajan en el departamento de epidemiología, curiosamente. También tienen un departamento de estadística. Entonces ellos usualmente ahí es donde aportan un montón y sí, definitivamente hay un montón de campo que se puede cubrir. Indican en Facebook Live, excelente ponencia. ¿Qué pasa entonces con respecto al campo laboral en Guatemala para optar a la maestría en ciencias de la salud? O sea, ¿qué beneficios les da la maestría en cuanto al crecimiento laboral? Yo incluso voy a seguir con esa misma experiencia. Yo por el COVID me quedé sin trabajo. Y por el simple hecho de ser científico de datos, durante la pandemia me dieron trabajo. Creo que eso habla mucho, no solo no les voy a vender humo, sino que es la realidad, eso me pasó a mí. Hoy en día, a pesar de que estoy aquí en Estados Unidos, la gente me sigue contactando, no solo el ministerio y todos ellos, sino que hay muchas clínicas privadas, laboratorios individuales que me siguen llamando para hacerles proyectos, entonces definitivamente sí hay mucho campo. Pues qué interesante, muy enriquecedor este debate,
diferente enfoque integral de los profesionales que también nos acompañan este día, así que vamos a cerrar ya nuestra actividad y les invitamos a ustedes dos, tanto a la doctora como al maestro, para que puedan checar también ustedes la sección de preguntas del Facebook, porque hay muchas más preguntas que de pronto ustedes pueden responder con toda la confianza que esta actividad lo amerita. Vamos a cerrar ahora. Invitaré al licenciado Napoleón Saucedo para que tenga bien dar ese cierre como se merece esta actividad. Adelante, licenciado. Muy bien, gracias, Maynor. Agradecemos a nuestros ponentes, al licenciado máster Oliver Mazariegos y a la doctora Claudia Lorena Carranza Meléndez por su excelente ponencia en el webinar titulado Aplicaciones de las Ciencias de Datos de la Salud. En nombre de la Comisión de Educación Continua, que pertenece al Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, les queremos reconocer su participación con el diploma que dice y que leo a continuación. La Comisión de Educación Continua del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Lorena Carranza Meléndez y al licenciado máster Oliver Mazariegos por su valioso aporte en el webinar titulado Aplicaciones de la Ciencia de Datos en la Salud, impartido de forma virtual por medio de la plataforma Zoom con una duración de 60 minutos. Guatemala, 4 de junio del año 2026, y lo firma nuestra presidenta, Norma Leticia Duarte Quijada, y nuestra coordinadora, Suseli Orozco de Morales. Maynor, te dejo la palabra para el cierre de la actividad. Gracias, licenciado. Sí, en efecto, ahí ya estábamos viendo también en pantalla que teníamos los reconocimientos, los diplomas que les haremos llegar de forma virtual para que ustedes también pues tengan a bien tenerlos ahí como un agradecimiento del colegio. Y no más, quisiera cerrar con un pequeño aviso, pues quisiera invitar a todos los que están acá en nuestra sala de Zoom, si pueden abrir su cámara para ya dar el cierre y que nos puedan ver ahí del otro lado de la pantalla, pues que es numerosa la participación hoy con muchos integrantes de la comisión. El tema está por demás interesante. Y recordarles, esta transmisión queda a través del Facebook, pero por políticas de ellos solo tiene vigencia 30 días, pero nosotros esta misma noche ya lo estamos trasladando al canal de YouTube desde el COFAQui. Nos pueden buscar de esa manera y ahí quedará permanentemente. Lo que siempre les pedimos es que nos ayuden a promover este tipo de información, que como la ven, la comisión y el colegio la realiza de forma abierta para que cualquier estudiante, cualquier profesional agremiado, cualquier ciudadano que esté interesado en conocer estos temas pueda participar de este conocimiento tan enriquecedor como el que se dio esta noche. Sin más, a todos les deseamos una excelente noche y nos vemos en una próxima actividad. Nos vamos a despedir entonces ya con una sonrisa de todos los que están participando acá. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima actividad. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.